Buen día, chicos. Vamos a empezar con la clase de hoy. Yo creo que ya están la mayoría. Entonces voy a compartir la presentación. Habíamos quedado aquí. Bueno, en realidad hemos quedado en lo que es la altitud media y la altitud mediana, ¿verdad? Ya hemos definido qué es la altitud media y qué es la altitud mediana, ¿ya? Entonces hemos quedado en lo que es pendiente media de la cuenca. La pendiente media de la cuenca es en realidad... puede ser una pendiente ponderada de todas las pendientes, ¿ya? Correspondientes a las áreas de toda la superficie en total de la cuenca, ¿ya? Puede estimarse mediante diferentes métodos, ¿ya? Uno de ellos es el criterio de Albord, que vamos a ver en qué consiste. Otro es el criterio del rectángulo equivalente y otro es también el método, bueno, aplicando sistemas de información geográfica u otro software, ¿ya? Que en realidad creo que utiliza lo que es ajuste por superficies también, que sería el criterio de Albord, ¿ya? Entonces serían esos tres, o esas tres metodologías que podríamos aplicar nosotros para determinar la pendiente media de la cuenca. ¿En qué consiste el método de las curvas de nivel y área o el criterio de Albord? Ese método consiste en determinar la pendiente mediante la multiplicación del desnivel constante, es decir, cada cuánto están yendo las cotas o las curvas en la superficie de la cuenca por la sumatoria de la longitud de los contornos. La longitud de los contornos serían cada una de estas curvas hasta que están cortadas, ¿no? Por el contorno de la cuenca. Sumamos esas longitudes entre el área total de la cuenca, ¿ya? Entonces, es una fórmula que relaciona multiplicando el desnivel constante de las curvas de nivel por la longitud de los contornos entre la superficie. Esta fórmula se aplica siempre y cuando fíjense, la diferencia de altitud es constante. Aquí, por ejemplo, está yendo cada 50. Pero, ¿qué pasa si en este punto, aquí tenemos una curvita, aquí en el punto de aforo, que está comenzando a 730. Ahí sería la diferencia de altitud entre este punto y este punto serían 30, ¿no ve? Perdón, 20, no serían 50. Entonces, ¿qué pasaría con esta fórmula? ¿Cómo podría variar? Entonces, voy a compartir la pizarra. La fórmula variaría de la siguiente forma, ¿no? En realidad, la fórmula sería la pendiente de la cuenca por el método del criterio de Albord. Va a ser la sumatoria de esta delta H, de la diferencia entre cotas, por la longitud de los contornos. Todo esto sobre el área total de la cuenca, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Fíjense la fórmula que nosotros tenemos. Fíjense la fórmula que nosotros tenemos. Se está viendo, ¿no, chicos? Sí. Se está viendo la diapositiva, ¿no ve ahorita? No. ¿No? Solo la pizarra. A ver. Yo no sé por qué se raya esto. Ahora. Ahora sí. Ya. Fíjense, en la fórmula es como si hubiéramos factorizado el delta H, porque es constante. Entonces, todo va a ser 100 por la longitud de ese contorno, 100 o 50, en este caso por la longitud de ese contorno 50, por la longitud de ese contorno 50. Entonces, por eso que hemos factorizado ese 50. Aquí, ¿no ven? Delta H. Pero si no fueran constantes, si aquí, por ejemplo, tenemos una variación de aquí, la diferencia de altitud en este punto es, de este punto a esta longitud de contorno es 20, ya no es constante, ¿no ve? Entonces sería 20 por la longitud de ese contorno. Aquí sería 50 por la longitud de este contorno, ¿verdad? Entonces, ante esa variación, la fórmula en realidad tendría que modificarse de esta forma. ¿Están viendo la pizarra? Porque esto ya no sería constante, ¿no ven? ¿Me entienden? Sí. ¿Ya? Si es constante, obviamente podemos factorizar este término, lo sacamos y va a ser lo mismo, ¿no ves? 50 por la longitud de ese contorno.
1, 50 por la longitud de ese contorno, 2, 50 por la longitud de ese contorno, 3, ¿ya? Esto sería entre el área. Vamos a ver eso en el ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasa cuando no es constante? Pero esta es la fórmula del criterio de Albord para determinar pendientes. Luego está el método del rectángulo equivalente, ¿ya? Donde dice que la pendiente de la cuenca va a ser igual al desnivel máximo en la cuenca, es decir, cota máxima menos cota mínima, que siempre está en el punto de control. Eso acuérdense, la cota mínima de la cuenca siempre va a estar en el punto de control. O va a ser altitud máxima menos altitud mínima entre el lado más largo del rectángulo equivalente, ¿ya? Ahora, este método del rectángulo equivalente va a ser aplicable siempre y cuando, ¿qué? Ya habíamos dicho en la anterior clase, ¿cuándo podemos determinar el rectángulo equivalente? Melissa, ¿está Melissa en clase? ¿Melissa? Creo que no está en clase Melissa. Inge, buen día. Ah, sí, Melissa. ¿Cuándo habíamos dicho que puede ser aplicable el método del rectángulo equivalente? Había una condición, ¿no ve? ¿Te acuerdas? Es más o menos para que abarque toda el área de una cuenca, ¿cierto? Había un valor, ¿no, Meli? Había un valorcito que tenía que ser mayor a algo, ¿no? A un determinado número, ¿no? 1.20, ingeniero. ¿No te acuerdas? Era, por ejemplo, ¿cuándo podríamos aplicar este método del rectángulo equivalente? Cuando el coeficiente de compacidad sea mayor o igual a 1.12, ¿no ve? Después no nos van a salir valores incoherentes. Siempre y cuando podamos determinar el lado corto y el lado largo, que eso lo vamos a lograr si el coeficiente de compacidad es mayor a 1.12 o igual, entonces podemos aplicar este método de la pendiente media de la cuenca, ¿ya? Entonces serían tres, ¿no? El método del criterio de Albord, el método del rectángulo equivalente y el tercer método sería mediante un software, ¿no? O sea, o aplicación de sistemas de información geográfica. Ya, esa es la pendiente media de la cuenca. Hasta aquí hemos visto los parámetros geomorfológicos o característicos de la cuenca, como tal, solo de la cuenca, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los parámetros de la cuenca que tenemos que nosotros determinar? Entonces, para la superficie, o sea, área, perímetro, longitud axial, la forma de la cuenca, para eso tenemos que determinar el coeficiente de compacidad del coeficiente de forma, ¿no? Podemos determinar los lados corto y largo del rectángulo equivalente, el histograma de frecuencias altimétricas, la curva hipométrica, altitudes media y mediana características, y la pendiente de la cuenca podemos determinarla por 3 métodos, ¿no? Y es siempre recomendable que hagamos este procedimiento o saquemos este parámetro por lo menos por 3 métodos, bueno. Entonces pasamos a lo que es el índice de pendiente. El índice de pendiente es una ponderación, dice, que se establece entre pendientes y el tramo recorrido del cauce principal. ¿Ya? Esto ya estamos hablando netamente de lo que es el cauce principal. Se puede establecer como un tipo de granulometría del cauce y relieve de la cuenca. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a ver lo que es geomorfología del canal principal netamente. Hace un rato hemos determinado toda la geomorfología, los parámetros característicos de la cuenca, como tal. A partir de ahora vamos a ver lo que es la geomorfología del canal principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para determinar los diferentes parámetros o caracterizar el cauce principal de la cuenca? Determinar el perfil longitudinal del cauce principal. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros un perfil de un cauce? Eso hemos visto, o el perfil de una determinada superficie, por ejemplo, una determinada línea. En topografía, ¿cómo determinaban ese perfil ustedes? ¿Se acuerdan? Con cota y distancia, ingeniera. Exactamente, así es.
Por favor, acuérdense eso, porque cuando hacemos el ejercicio muchos no se acuerdan. Si, no, si es que están flacos en esa área, vayan revisando, ¿ya? Para que podamos hacer el ejercicio juntos, con cota y distancia, ¿ya? Y también para eso necesitamos escala. Por ejemplo, si no nos dan una imagen en planta de la cuenca, para que nosotros podamos dibujar el perfil del curso principal, necesitamos también escala, ¿no? Y vamos a trabajar con esa escala en lo que es el término de cota y distancia. Esa es la forma de graficar el perfil, ¿ya? Se tienen que acordar. ¿Y para qué necesitamos nosotros el perfil del curso principal? Precisamente para determinar la pendiente media del cauce principal, ¿ya? Entonces es lo que necesitamos. ¿Para qué necesitamos ese perfil? Para determinar la pendiente, ¿ya? Entonces sí o sí tenemos que construir el perfil del curso principal. Ahora, en las pendientes características que nosotros podemos mostrar del cauce principal son la pendiente media ponderada y la pendiente equivalente, ¿ya? Entonces, ¿en qué consiste la pendiente media? La pendiente media simplemente la determinamos de este perfil, ¿no? De este perfil que hemos nosotros sacado del curso principal. Para sacar esa pendiente media, simplemente vamos a ver la altitud máxima del punto del cauce principal, donde está comenzando, sería este, ¿ves? Si este es mi cauce principal, el punto más alto del cauce principal sería este, menos el punto más bajo, que en este caso va a volver a coincidir con el punto de control o de aforo en la cuenca, acuérdense, ¿no? Ese va a ser el punto más bajo. Altitud máxima menos altitud mínima entre la longitud del cauce principal, que sería esta longitud, ¿no? Esta longitud, ¿ya? Vamos a hacer un grafiquito, sino para que comprendan mejor. Tenemos la cuenca. Tenemos el curso principal y los tributarios. Tenemos esto. Entonces, la altitud, para sacar la pendiente del curso principal, va a ser la altitud máxima del inicio. Aquí. Esto va a ser H max del curso principal. ¿Ya? Y este punto de control va a ser H mínima, que también coincide con el punto más bajo de la cuenca, ¿no ve? H mínima, pero del río, ¿no? Del río, ¿no? O del curso principal, ¿ya? Entonces no confundan, no es altitud máxima de la cuenca, en este caso es altitud máxima, pero del curso principal, que sería este punto. Y el punto más bajo en altitud va a ser el punto de aforo o de salida, ¿ya? Están viendo la presentación, ¿no? No sé por qué se raya mi compu. ¿Sí? Sí, Ya, seguimos. Ahora, la pendiente media ponderada, ya, la pendiente media ponderada es en realidad una pendiente de una línea, ya, que se apoya en el extremo final del tramo, o sea, del curso principal, ya, y que tiene la propiedad de contener la misma cantidad de área arriba y abajo respecto al perfil. Es decir, lo siguiente, ¿no ve? Este es para nosotros este perfil, así curveado, porque puede ser así, el perfil no va a ser recto, ¿no ve? O sea, puede tener esta variación, como está mostrando una curva. Entonces, ¿cómo sacamos una pendiente ponderada? Porque si nosotros solamente sacamos esa pendiente media, altitud máxima menos altitud mínima, ¿será la pendiente correcta? ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, un perfil de este tipo? Tenemos un perfil. Esta es altitud, eso es versus distancia, ¿no? Tenemos un perfil de este tipo, ¿no? Si sacamos la altitud máxima y mínima, ¿será una pendiente representativa? Aquí vamos a poner, esta es altitud H max
Esta va a ser la H mínima, ¿no ve? Cuando nosotros agarramos y estamos hablando de una pendiente máxima y mínima, es como si sacáramos esto, ¿no ve? La pendiente de esta línea es como si estuviéramos sacando esa pendiente, realmente, ¿no ve? Altitud máxima menos altitud mínima. Entonces, ¿será representativa del cauce principal? ¿Nos da una idea? Sí. Es una altitud media, digamos, pero ¿será la más adecuada? ¿O sería mejor que mostremos también la pendiente ponderada? ¿Quién me puede responder? Cuando hablamos de pendiente media, solamente tomando en cuenta la altitud máxima y mínima, es como si hiciéramos esto, ¿no ve? Pero cuando hablamos de pendiente ponderada, estamos hablando de esto, ¿no? Fíjense. De esta compensación, ¿ya? Entonces, para sacar la pendiente ponderada, tenemos que trazar una línea de tal forma que contenga la misma cantidad de área, tanto arriba como abajo de esa línea, dentro de lo que es el perfil. Es decir, esto. Tenemos que trazar una línea para la pendiente ponderada, de tal forma que más o menos ahí, digamos. De tal forma que esta área y esta área áreas de arriba, vamos a poner áreas A, área A2, área A1, sea igual a esta área. Área B, o de abajo, ¿ya? O sea, tenemos que trazar una línea y sacar la pendiente de esa línea de tal forma que la sumatoria, tanto el área, las áreas de arriba, ¿no? Área A1 más el área A2 sean igual al área B. ¿Me entienden? ¿Se comprende eso, chicos? Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ya. Y la pendiente sería de esta línea, ¿no ve? De esta línea que hemos encontrado de tal forma que podamos compensar estas áreas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? ¿En qué utilizarían ustedes para determinar esa línea, no? ¿Cómo harían eso? Gráficamente, obviamente, pero necesariamente tenemos que utilizar un software, ¿no? Pues pueden usar AutoCAD. ¿No ve? Sí o sí necesitaríamos utilizar AutoCAD para determinar esta área de aquí arriba sea igual a las áreas de aquí abajo, ¿no? Y encontramos la pendiente de esa recta, ¿no? Dentro del perfil. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿no? Estas áreas son igual a estas de aquí arriba. Se está viendo la presentación, ¿no? Ah, ahora sí, ¿no? No, No se ve. solo la pizarra. Ahora sí se ve. Ya. Ahora sí. Entonces, ese sería.
La pendiente media, ya saben, tomamos el punto máximo, el punto mínimo entre la longitud del curso principal. Una pendiente media ponderada va a ser, como dice su nombre, ponderando estas áreas, ¿no? O sea, encontrar una línea de tal forma que las áreas que queden arriba y las áreas que queden abajo sean iguales. La sumatoria de las áreas que queden abajo y la sumatoria de las áreas que queden arriba sean iguales. Y por último, la pendiente es tal y como se muestra aquí, ¿no? En este gráfico. Esta es la pendiente, fíjense, media. Esta es la pendiente media ponderada para que el área de aquí arriba y el área de aquí abajo sean iguales. Y por último, la pendiente equivalente. Es decir, lo más exacto sería que vayamos dividiendo entre tramos y saquemos la pendiente de cada uno de los tramos y hagamos una ponderación mediante esta fórmula, ¿no? Donde L va a ser la longitud del cauce principal y L sub I va a ser la longitud de cada tramo entre la pendiente de cada tramo, raíz cuadrada de cada tramo, la sumatoria, todo elevado al cuadrado. Es decir, esto, ¿no? Que es más trabajito en realidad. Es decir, esto. Vamos a ir sacando la pendiente, pero de cada uno de estos tramitos. Que es más complicado, ¿no? Agarramos y sacamos la pendiente, por ejemplo, de este tramo, ¿no? Ese sería un primer tramo. Luego de este tramo, ¿no? De este tramo. Luego, pero sería lo más exacto, ¿no? De este tramo, ¿no? Luego de este tramo, ¿no? Y de este tramo, ¿no? Esa es la pendiente equivalente. Fíjense, tenemos 1, 2 tramos, 3 tramos, 4 tramos, 5 tramos, ¿no? Eso sería la pendiente equivalente. Sacamos primero la pendiente aquí, la pendiente aquí, la pendiente aquí, la pendiente de este tramito, la pendiente de este otro tramito. Eso sería en realidad lo más ajustado posible, ¿no? Esa es la pendiente equivalente. ¿Estamos bien hasta aquí? Chicos, Sí, ya. Entonces, pasamos al método de la pendiente del cauce, del criterio 1085. Otra forma de sacar la pendiente del cauce es aplicando el método del criterio del 1085. ¿En qué consiste el criterio del 1085? ¿Ya? La pendiente, mediante este método, se determina, ¿ya? Mediante una recta que se traza entre los puntos que se encuentran al 85% y 10% de distancia desde la naciente del río, que sería el punto A, es la naciente, siguiendo el curso principal hasta antes de llegar al punto de aforo, ¿ya? Entonces, ese es el criterio del 1085. ¿En qué consiste? ¿Qué hacemos? Agarramos, tenemos graficado ya nuestro curso principal y tenemos que dividir 4 segmentos, punto A, punto B, punto C y punto D. D va a ser siempre el punto de aforo, ¿ya? Acuérdense. Luego, del punto A B, tiene que haber una distancia igual a 0.10 de la distancia del curso principal, o sea, de A a D. Ya, ese sería 10. 0.10 de la distancia D. Luego, caracterizamos el punto C, que va a estar a 0.85 de la distancia A D. Ubicamos ese punto C, ¿ya? Y luego aplicamos la fórmula. Sacamos la altitud del punto B menos la altitud del punto C entre la longitud del tramo BC, entre la longitud de todo este tramo. ¿Se ha comprendido? Chicos. ¿Puede volver a explicar? Sí, con un grafiquito. Creo que gráficamente se comprende. Mejor vamos a borrar.
todo. Para aplicar este método, es decir, tenemos la cuenca, ¿no ve? Tenemos nuestro curso principal, ¿ya? Aquí están sus pequeños tributarios, ¿ya? Y tenemos que identificar. El punto A es la naciente siempre. Punto A va a ser este inicio, la naciente del curso principal. El punto D va a ser siempre el punto D, aforo o salida. Punto D. Luego me dice, el punto B va a estar ubicado a 0,10 de la distancia AD. Tenemos esta distancia por 0,10, más o menos aquí, vamos, ¿no? Ese para mí va a ser el punto B. El punto B va a estar a 0,10 0,10 de A, D. ¿Ya? Este punto B. Y el punto C me dice que va a estar a 0,85, digamos por aquí, aproximadamente 0,85 de A, D. O sea, todita esta longitud. Una es esta es AB, ¿no ve? Esta es distancia AB, que va a ser a 0,10 de AD. Y esta es la longitud AC, que es 0,85 de AD, ¿no ve? Ya, este tramo. ¿Ya? Ahora, una vez que tenemos caracterizadas estas distancias, tenemos las cotas, ¿no ve? También en la cuenca. Nosotros tenemos estas cotas, ¿no? Agarro y lecturo estas cotas, ¿no? Aquí va a estar, qué sé yo, 700, 800, 900, 1000. Aquí va a estar otra cota, ¿no? Por decirles aquí 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Una vez que identificamos los puntos A, B, C y D, B ya saben, está 0,10 de la distancia AD y C está 0,85 de la distancia AD. Una vez que identificamos, tenemos que lecturar la altitud, porque la fórmula por este método me dice que la pendiente va a ser igual a la altitud del punto B menos, ¿estoy compartiendo la presentación? No hay No, ya. Inge. Ya. Solo la pasada. En la pizarra voy a anotar. La altitud del punto B menos la altitud del punto C entre ese tramo, la longitud de BC. Entonces, ¿qué necesitamos sacar? La altitud de este punto. ¿Cómo vamos a sacar esa altitud de este punto del mapa, no? Con las cotas. ¿Qué altitud tendrá esto, no? Necesitamos altitud de C y necesitamos altitud de B. En este ejemplo, ¿cuál sería la altitud de C? La altitud de B, ¿cuál sería? 1140, digamos, ¿no ve? A ver, fíjense. 1100, 1200. Cada 100 están yendo a la altitud de las cotas, ¿no ve? Estoy mostrando la pizarra, ¿no ve? Sí, Chicos, Inge. ya, ¿cuál sería la altitud en este ejemplo del punto B? 1140. ¿Sí? Aproximadamente, ¿no? 1140 menos la altitud del punto C.
¿Cuál sería? 870, 60. Aproximadamente, solamente un ejemplo, 870 entre la longitud de BC, ¿no? Este tramo. Que digamos es, no sé, digamos son 700 metros, por decir, ¿ya? O 0.7 kilómetros. Esa es la pendiente, por el método de, bueno, ese es el método del 1085, ¿ya? Ese sería el método del 1085. Seguimos. Ahora, la orden de la red de drenaje. ¿A qué se refiere la orden de la red de drenaje? La orden de la red de drenaje en realidad nos proporciona qué grado de bifurcación existe dentro de la cuenca. Ya, entonces para determinar la orden de la red de drenaje requerimos un plano que nos muestre tanto el curso principal como los cursos secundarios, terciarios, ¿no? Ahora, existen métodos para determinar la orden de la red de drenaje. Por ejemplo, Stahler y Schrepp, ¿ya? Y pueden trazarse mediante uso de los sistemas de información geográfica o también a partir de las siguientes premisas. Por ejemplo, de forma manual, ¿qué nos dice el método de Stahler? Que los cauces de primer orden son los que no tienen tributarios. ¿Ya? A esos les ponemos orden 1, o número 1. Luego, los cauces de segundo orden, dice, se forman a partir de la unión de dos cauces de primer orden, ¿ya? Después, los cauces de orden n se forman cuando dos cauces de orden -1 se unen, ¿ya? Ahora, cuando un cauce se une con un cauce de orden mayor, el cauce resultante hacia las aguas abajo retiene el mayor de los órdenes. Y el orden de la cuenca es el mismo en el punto de salida, en el punto de aforo del cauce principal. Entonces tenemos estos ejemplos, ¿no? Todos, bueno, estas imágenes donde nos muestran, todos los que no tienen tributarios, en realidad estos ya serían tributarios, no tienen algún aporte más, son de orden 1. Los de orden 2 es donde se une, este es 1, 1, este se vuelve 2, 1, 1, este se vuelve 2. Una corriente de orden 3 es aquella en la que se unen, por ejemplo, aquí tenemos 1, 1, 2, aquí tenemos 1, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, ¿verdad? Tienen el orden mayor. Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Y aquí la cuenca sería de orden 4, ¿no? Por ejemplo, aquí. Voy a sacar la imagen de esto. ¿De qué orden sería? Este que estoy apuntando. 1. 1, ¿verdad? Uno. Este, 1. No. Este, 1. 1, 1, 1, este, 1, 1, 1, 1, 1, ¿no? Todos esos son de orden 1. Ahora se unen 1 y 1 y el siguiente se vuelve de segundo orden, ¿no ven? Aquí está. Dos órdenes menores o n-1 se unen, se encuentran y dan origen a un orden mayor. Este es n-1, n-1, este va a ser n, ¿verdad? 1, 1, 2. Donde se encuentra uno de un orden menor, este es n-1 y este es n, ¿qué pasa con este tramo? ¿Qué dice la teoría? Que retiene el orden mayor, ¿verdad? ¿Sí o no? Donde se encuentran una corriente de un orden menor y una corriente de un orden mayor, en este caso 1 y 2, ¿qué orden va a conservar esta corriente? Dice, conservan el orden de la corriente o conservan el número de la corriente de mayor orden. ¿Qué orden tendría este tramo? 2. 2. 2. 1, 1, 2. Y también si
se encuentran uno de orden menor y orden mayor, este tramo va a conservar el de orden mayor. Aquí 2 y 2, este sería de orden. ¿Qué orden tendría ese tramito? 3. Ese ya sería 3, ¿verdad? Se están encontrando dos del mismo orden, como en este caso. 1, 1 dan lugar a un nuevo orden. 2, 2 dan lugar a un nuevo orden. 3. 1, 1, 2. 2 y 3, ¿qué orden tendría este? 3. 3. ¿No ve? 3. Aquí sería 2, 1 y 1, 2, 2 y 2, 3. 3 y 3, 4. 4. Entonces, ¿qué orden tiene nuestra cuenca en el ejemplo? Según el método de Stafford. 4. 4. Nuestra cuenca es de orden Es de cuarto, cuarto. orden cuarto. Eso es, de cuarto. Seguimos. Un comprendido. Este es el método de Horton, por ejemplo, que pueden ir revisando. Yo generalmente utilizo el método de Stagler para caracterizar el orden, ¿ya? Bueno, ese te piden generalmente una norma, pero hay muchos métodos que nos permiten caracterizar el método o el orden, ¿no? Ahora, ¿a qué se referirá la densidad de drenaje? La densidad de drenaje es la relación que existe entre la cantidad de corrientes y el área drenada. Por ejemplo, ¿cómo sacamos la densidad poblacional? ¿Qué cantidad de personas por metro o kilómetro cuadrado, no ve? Es lo mismo aquí. ¿Qué cantidad o qué longitud de cauces o tributarios hay por área, por una determinada unidad de área en la cuenca? ¿Ya? A eso se refiere con densidad. Y para determinar la densidad de drenaje necesitamos la sumatoria con la longitud total de todos los cauces. Es decir, tenemos que sumar todas estas longitudes, ¿no? El curso principal más todos estos tramitos. Tenemos que sumar todos estos tramitos, ¿no? Sumamos todos esos tramitos y la sumatoria de todas esas, de toda la longitud, tanto del principal como los tributarios, entre el área de la cuenca. Esa es la densidad de drenaje. Estamos bien hasta ahí, ¿no? Participen. ¿Por qué están tan callados ahora? ¿Qué ha pasado? Sí, está bien. ¿Se han aplazado? ¿Ya han dado examen? ¿Una práctica? ¿Qué ha pasado? Por los parciales que vienen. ¿Sí? Ya no adelanten pues su funeral, su penar. Tal vez aprueban. Tal vez si estudian puede ser que logren un 40 sobre 100. Eso ya sería buena nota, ¿no? No, Inge. La mejor nota Miedo que al futuro. estoy viendo. Navidad, Inge. Navidad y a un regalo de Navidad 45. Les voy a poner 40, 45. 51, Inge. 51, Inge. 51, Inge. Reyes, Inge. No, pues eso sería ya el regalo de la siguiente Navidad. Estamos aumentando mucho. Por año nuevo más. Para llegar a 51 tienen que llegar sumando todo, prácticas parciales, todo eso tienen que llegar a 50 punto, ya desde 50.3 voy a hacer. De ahí voy a subir, ya. Si llegan a Desde 50, Inge. 50 puntos, desde 50 ya, listo, ustedes han dicho desde 50. 48, Inge. Gracias. No, desde 50 han dicho. Desde 50. 45, Inge. Llegan a Desde 50, tienen 47, Inge. 51. Está bien, me 35, parece Inge, bien. por Navidad. Me parece justo. En Navidad vamos a estar dando seguramente el examen de segunda instancia. Todos, no, mentira, no sé. Espero que les vaya bien. Seguiremos ahora que han despertado, ¿no? Cuando les toca un punto doloroso de interés, ya están todos, súper despiertos. La nota, te convenceremos para que nos suba nota. Tienen igual, ¿ya? Ahora, esos son los parámetros que tenemos que caracterizar del cauce principal, que hemos dicho pendiente media ponderada. No le podemos sacar esa pendiente
La pendiente media la podemos sacar como comúnmente hacemos. Altitud máxima, mínima entre la longitud del cauce principal. Podemos caracterizar la pendiente media o también podemos caracterizar la pendiente equivalente. Las tres es lo mejor, ¿no? Y también podemos determinar la pendiente del cauce principal por el método o del criterio 1085. Otra característica otro parámetro característico es el orden. Terminamos el orden en función de la red de drenaje y la densidad de drenaje. Entonces, tres parámetros, bueno, todos esos parámetros en realidad tenemos que caracterizar del canal principal. Fíjense en un ejemplo, todos los parámetros que tienen que determinar en un ejemplo de examen, ¿no? A ver, vean que aquí es solamente aplicación de fórmulas, chicos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es solamente aplicar fórmulas. Aquí no hay nada para pensar. En los primeros ejercicios del tema 1, sí. Ahí sí. Pantalla. Estoy en la parte de contenido, ¿no ve o no? Sí, Sí, Inge. Sí, eso estoy mostrando. Sí. Ya, entonces, fíjense que hasta aquí es simplemente aplicar fórmulas, ¿verdad, chicos? Hasta aquí. O sea, no es como que tienen que cranear, digamos, para determinar estos parámetros, ¿no? En el tema 1, sí, pero aquí es aplicación de fórmulas. Y eso, ¿cómo tienen que ver cuándo aplicar una fórmula, cuándo otra? Entonces, con práctica, ¿no? Tienen que ir practicando, haciendo ejercicios que se les va a dar en las prácticas asignadas, ¿no? Entonces, hagan eso y se van a acordar para el examen. No vayan al examen sin estudiar. No intenten resolver el examen estudiando ese rato, porque no les da el tiempo. O sea, para resolver el examen tienen que estudiar previamente. ¿Ya? Bueno, en cuanto a lo que se refiere con características del suelo, por ejemplo, es al uso. O sea, por ejemplo, no es lo mismo tener suelos forestales con un determinado tipo de vegetación. O sea, los efectos no son los mismos en suelos con vegetación que en suelos descubiertos, ¿no ve? ¿A qué afectaría directamente que el suelo tenga vegetación o no? A la escorrentía, ¿verdad? La cantidad de escorrentía que se genere en suelos con vegetación o en suelos descubiertos, o en suelos muy permeables o en suelos impermeables, va a depender precisamente de esas características, ¿no ve? ¿Dónde se produciría mayor escorrentía? ¿En suelos permeables o en suelos impermeables? Suelos impermeables. En suelos impermeables, ¿verdad? Entonces, depende mucho del uso del suelo y las características principales del suelo, tipo de suelo y uso, si tiene vegetación, si no tiene vegetación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en zonas urbanas se produce mayor escorrentía porque son zonas impermeabilizadas, ¿no? En cierto grado, un mayor grado que zonas naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el ejemplo de la influencia del uso de suelo y obras civiles, ¿no ves? Sobre el régimen de escurrimiento en las cuencas. En esta imagen estamos pudiendo ver eso, ¿no? También influye la textura, como les decía, suelos muy permeables, suelos impermeables, por ejemplo. ¿Qué tipo de suelo será más permeable y menos permeable? ¿Cómo será la arena? ¿Cómo será la arcilla? ¿Cuál de los dos es más permeable? ¿La arena o la arcilla? La arena. La arena. La arena es bastante permeable, ¿no? Y la arcilla es, en cierta forma, impermeable. Es por el tamaño de los granos. Son finos, ¿no? Suelos finos. Entonces, también depende de las capas que tienes en el subsuelo, ¿no? De la cuenca. Si tienes, por ejemplo, una capa predominante de arcilla encima de la cuenca, entonces hace que se incremente la escorrentía porque ese tipo de suelo es menos permeable, ¿no? Más si está húmedo, también dependerá si el suelo ya está saturado o no saturado. Por ejemplo, ¿dónde se va a producir mayor escorrentía? ¿En suelos saturados o en suelos no saturados? Saturado. Saturado, porque ya ha tenido ya ha retenido la máxima capacidad. Cuando está saturado es la máxima capacidad de agua que puede ir absorbiendo, ¿no ve? Entonces ya no va a absorber más agua, va a dejar pasar el agua. Por eso se dan crecidas en época de lluvia. Por ejemplo, en Monteagudo, por ahí, ¿quién es de Monteagudo? Han habido crecidas, ¿no ve? ¿Quién es de Monteagudo?
¿Nadie del curso? ¿Cómo son los suelos en Monteagudo? ¿No han visto? ¿Nunca? ¿No han escuchado? Hay mucha arena. Exacto, arenoso, ¿no ve? ¿Y por qué se habrá dado entonces las inundaciones? Hay vegetación y hay arena ahí. ¿En qué época se ha dado el tema de las inundaciones en Monteagudo? En época de lluvia, el suelo ya estaba sobresaturado, está totalmente saturado y más bien agarrado y aluviones más arrastrado, ¿no? Arrastrado cantidad de suelo, más ya estaba muy saturado el suelo, mucha lluvia, mucha cantidad de agua, ¿no ve? Y el suelo ya estaba saturado, entonces días previos ya se había sobresaturado el suelo y ahí es donde se dan las inundaciones. Entonces depende también de que si el suelo está o no está saturado, ¿ves? Son varios factores que pueden afectar en el tema de escorrentía y que hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay diferentes, esto han visto en suelos, ¿no? Saben cómo caracterizar la cantidad el perfil de un suelo, ¿no? Qué cantidad de arcilla tiene, qué contenido de limos tiene, qué cantidad de arenas, graves. Eso lo han visto en suelos, ¿no? Van graficando esto para ver qué tipo de suelo es, ¿no? Depende también, la estructura también puede afectar, por ejemplo, en suelos fracturados, no fracturados, porque pueden haber fracturas, ¿no? En los suelos, en las rocas, ¿ya? Entonces, esas son las características del suelo que pueden influir en la escorrentía, ¿no? De la cuenca. Ahora, hay otro parámetro que se tiene que determinar de las cuencas que es muy importante. Y tienen que acordarse cómo determinar este tiempo de concentración. ¿Qué será el tiempo de concentración? El tiempo de concentración es el tiempo mínimo necesario para que todos los puntos de la cuenca estén aportando a la salida o al punto de aforo. O sea, es el tiempo que tarda en llegar el agua a la salida de la cuenca, ¿ya? Desde el principio, desde la naciente hasta el punto final. Para su estimación, esto es importante que no confunda. Para la estimación de este tiempo de concentración, nosotros utilizamos fórmulas empíricas. ¿Qué serán? ¿Qué características tienen las fórmulas empíricas? ¿Han escuchado hablar de fórmulas empíricas? ¿Qué características? Son ¿Ya? fórmulas basadas en la experiencia. ¿Ya? ¿Y cómo trabajamos con las fórmulas empíricas con respecto a las unidades? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasaba con las unidades en las fórmulas empíricas? En general no son coherentes las unidades. Así es, Rubén. ¿Qué pasa con las fórmulas empíricas? Que no hay una relación de unidades. Fíjense, la más común, la que generalmente utilizamos nosotros es la fórmula de Kirchhoff para el tiempo de concentración, pero en realidad tenemos que utilizar varias, unas 5 por lo menos, y de ahí les voy a explicar qué criterios utilizamos para definir el tiempo de concentración. En realidad deberíamos hacer estudios para determinar el tiempo de concentración en nuestras cuencas. Estas fórmulas han sido desarrolladas en otros medios, en Estados Unidos. ¿Ya? Ahora, para determinar este tiempo de concentración, fíjense las unidades en la fórmula de Kirchhoff. El tiempo de concentración nos los proporciona en minutos. ¿En qué unidades tenemos que meter el cauce principal? En metros. Y el desnivel máximo en metros. ¿De dónde salen los minutos? ¿Se dan cuenta? No hay coherencia en las unidades, ¿ya? La característica de las fórmulas empíricas es que nosotros tenemos que meter los datos en las unidades en las que se nos solicita que informemos ese valor o parámetro. Ya no pueden ustedes cambiar estas unidades. En la fórmula de Kirchhoff les dice que tienen que meter la longitud del cauce principal en metros, tienen que meter en metros, el desnivel en metros, en metros. ¿Y en qué unidades les va a dar el tiempo de concentración? En minutos. ¿Ya? No hay coherencia en las unidades y aún así tienen que obedecer
y meter los datos en las unidades en las que se les solicita la información. ¿Ya? No confundan con las otras fórmulas que hemos visto hasta antes del tiempo de concentración. La pendiente sí tiene coherencia en unidades, chicos, ¿ya? Sí tiene coherencia en unidades. ¿Ya? Solamente el tiempo de concentración, únicamente el tiempo de concentración utiliza fórmulas empíricas y no tiene coherencia en unidades. ¿Ya? Solamente el tiempo de concentración. ¿Ya? Ahora, la fórmula de California-Culver, ¿ya? Nos da el tiempo de concentración en horas. Nos pide la longitud del cauce principal en kilómetros y el desnivel máximo en metros. ¿Ya? La fórmula de Temes nos da el tiempo de concentración en horas, la longitud en kilómetros y el desnivel máximo en kilómetros. ¿Ya? La de Gianduti, ¿ya? Nos pide el tiempo de concentración en horas, la longitud del cauce principal en kilómetros, la elevación media de la cuenca en metros, la elevación de la salida de la cuenca en metros y el área de la cuenca en kilómetros. ¿Ya? Entonces, la fórmula de Pacini nos da el tiempo de concentración en horas, nos pide la longitud del cauce principal en kilómetros, el desnivel máximo del cauce principal en metros y el área de la cuenca en kilómetros. ¿Ya? Y otro método que se puede utilizar, pero para esto se tiene que conocer primero el CN. Entonces, este número del CN lo vamos a ver en el último tema, pero está bien que lo tengamos de referencia. Les puedo dar ya la información de este número de curva, que es un número característico que se determina en función del uso y tipo de suelos. ¿Ya? El tiempo de concentración me lo da en minutos. La longitud hidráulica de la cuenca es la mayor trayectoria del flujo. Necesita mayor información, fíjense. La pendiente media de la cuenca en metro sobre metro, es decir, en porcentaje o adimensional. Y el número de curva. ¿Ya? Entonces, todos estos, nosotros utilizamos generalmente Kirpich, California, Temes, Gianduti, creo que está Pacini. ¿Ya? Esos 5 métodos nos solicitan la norma. Esto lo pueden encontrar en el manual de carreteras de la ABC en el anexo 5. Ahí les dice qué fórmulas podemos utilizar. ¿Ya? Y las cuencas en Bolivia, que ya habíamos visto, las más características, habíamos visto que son la cuenca amazónica, al noreste y la cuenca del Plata, que se encuentra al sur, y la cuenca lacustre o endorreica del altiplano. ¿Ya? Esas son las cuencas más, bueno, las principales en Bolivia, la amazónica, la del Plata, ¿ya? Y la cuenca lacustre o endorreica del altiplano, ¿ya? Esas tres son las principales de nuestro medio, 3 cuencas. Tenemos una endorreica, ¿no? Que es la del altiplano, ¿ya? Ahora, los principales ríos del Amazonas o de la cuenca del Amazonas son el Madre de Dios, el Orton, el Abuna. Eso hemos visto desde incluso en colegio, ¿no? Beni, el Río Grande, el Itenés. Del Plata, el Pilcomayo, que es incluso compartido, ¿no? Entre varios países, el Pilcomayo, el Bermejo, San Juan y Paraguay. El del Altiplano, Desaguadero, Lagos Titicaca y Popo. ¿Ya? Son por eso, es una cuenca endorreica, porque tiene esos puntos de descarga. Y de acuerdo al estudio realizado por Crespo, se han clasificado las cuencas en 4 niveles. Hay una forma de clasificar las cuencas, y ese método es el método de Fastater, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros determinamos los niveles de esas cuencas? Mediante el método de Fastater, ¿no? Fíjense. Este es el resultado que se ha obtenido de acuerdo al método de clasificación de cuencas de Fastater, ¿ya? Esas son las, tenemos las de primer nivel o clasificación, son estas. La cuenca altiplánica o endorreica tiene un valor 0, la cuenca amazónica 4 y la del Plata 8, así, ¿no? Así se van clasificando por el método Fastater. Les voy a dar una tarea. Tienen que averiguar cómo se clasifican los niveles de las cuencas según el método Fastater. El método Fastater tiene una clasificación hasta 9 niveles. La tarea que les voy a dar para la siguiente clase, les voy a explicar también, pero quiero que averigüen para la siguiente clase, para el martes.
Sería una nueva tarea. Le voy a decir al Hans que cree ya para que puedan subir. Tienen que hacerme una breve explicación en una plana de cómo funciona el método de clasificación de cuencas según el método de Faceter. Cómo les asigna el nivel, cómo determina el nivel. ¿Ya? Cómo funciona el método Faceter para la clasificación de cuencas. ¿Ya? Esa es una tarea. Les voy a explicar, es facilito, pero quiero que averigüen. ¿Ya? Y bueno, vamos a pasar a los problemas. Vamos a empezar con el primer problema que tenemos para esta clase. ¿Ya? Entonces, aquí tienen el primer ejemplo. Tienen un mapa topográfico. En el mapa topográfico está ubicado, fíjense, el punto de aforo, ¿no? Dice, en función al mapa topográfico e información adjunta, tenemos este mapa topográfico, ¿ya? Dice, dibujar la divisoria de la cuenca, ese es el inciso A. Determinar el área y el perímetro de la cuenca. Determinar el coeficiente de compacidad y de forma. Ver si podemos determinar el rectángulo equivalente. La curva isométrica y frecuencias altimétricas. La elevación media y mediana de la cuenca. La pendiente media de la cuenca. El índice de pendiente de la cuenca. El perfil longitudinal del río. La pendiente media del río y pendiente ponderada. Y el orden de la red de drenaje y densidad. Y el tiempo de concentración. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar haciendo este ejercicio. Voy a copiar esto. No se ve, Inge. Ahorita voy a compartir. Esperen un cachito. Quiero irme a Word. Bueno, voy a abrir la pizarra OneNote para que ahí pueda. Bueno, también en el PowerPoint puedo hacer esto. Voy a mostrar ahí. Voy dibujando con esto. Ya. Entonces, para que nosotros podamos delimitar el primer punto, vamos a ver, ¿no? ¿Han podido imprimirse esta hojita? Les había dicho que se impriman esta hojita. No, Inge, no pasó el código para... He pasado hace un rato, ¿no? Ya. Ya, yo voy a ir haciendo y ustedes vuelven a replicar entonces. ¿O prefieren hacerlo el martes desde este punto? No sé, depende de ustedes. El martes sí. El martes, Inge. El martes, Inge. Inge. Van a poder imprimir esta hojita. ¿Tienen acceso a impresora o pueden ejecutarse una impresión? Entonces les voy a mandar unas hojitas que tenía. Siempre tengo unas hojitas preparadas para cuando, bueno, pasamos clases presenciales y sobre esas hojitas ya empiezan a llenar. Ya está como ordenado todo el ejercicio y vamos llenando esos incisos. Entonces les voy a pasar ahora. Entonces vayan revisando todas las fórmulas, ¿ya? Entonces para el martes ya se imprimen estas hojitas y vamos a hacer todo. Traten de imprimirse. Los que no puedan, bueno, van revisando el video, yo creo, y a medida que pasa el tiempo ya van practicando, ¿ya? Para el martes les voy a pasar ahorita el grupo. Espérenme. Se imprimen esas hojitas. O a veces lo dejo donde Don Lucho también, pero tal vez a algunos les queda más lejos. Entonces les voy a pasar directamente las hojas en Word para que se puedan imprimir. Y ahí vamos a ir dibujando, ¿ya? Todo lo que necesitamos. Incluso ahí ya, a ver, les voy a compartir. Incluso ya hay esquemas para que sea más fácil, donde podemos llenar. Les estoy compartiendo, ¿verdad? Todo esto. Fíjense, ya hay tablitas donde podemos ir llenando estos datos que necesitamos. Está un esquema para que podamos ir construyendo la curva isométrica, el histograma de frecuencias, entonces el perfil longitudinal del río, ya las pendientes. Entonces les voy a pasar esto para que lo impriman, ¿ya? Y sobre eso pueden ir trabajando con los mismos puntos. Entonces ahorita lo estoy subiendo al grupo.
Ahorita. Espérame. O tienen ahorita impresora, pueden imprimir también. Y empezamos a hacer. ¿Cuántos tienen impresora ahorita? A ver, pongan una reacción así, la manito así. ¿Cuántos tienen impresora ahorita? Ay, digan la verdad. No sean flojitos. Les puedo dar 10 minutos para que impriman y de descanso y podemos empezar y así no nos atrasamos. ¿Qué más? No tengo Todos, aquí. por favor, los que tengan impresora ahorita en casa, no mientan. Uno. Ya casi la mayoría no tiene. ¿Será? ¿Será cierto? No es de desconfiar. Puede ser. Ya, entonces sí va a tener que hacer la siguiente clase. Ya, son pocos. Ya, entonces para el martes imprimen estas hojitas y vamos a entrar directamente a la resolución de ejercicios. Entonces, ya, a ver, les estoy pasando al grupo. Ya. Ya se imprime. Para el martes. Ya. ¿Hasta aquí hay alguna consulta de todo lo que hemos visto? La clave, Inge, del tema 2. A la clave. Meli, un favor, te compartí a ti el tema 2. ¿Puedes pasarles, por favor, la clave? O bueno, a ver, directamente les voy a pasar. Sí, la clave del tema 2, por favor, les puedes pasar. Creo que no te tengo registrado. Tú me pediste, ¿no ve? ¿O no? Sí, ingeniera, ¿lo puedo pasar al grupo? Sí, por favor, pásales al grupo para que puedan aperturar ya la presentación. ¿Tienen alguna consulta? Uno más. ¿Tienen alguna consulta de hasta aquí? Algo que no hayan comprendido, sino para directamente vamos a entrar a ejercicios ya a la siguiente clase. Vamos a hacer uno que es largo y el otro lo tienen que resolver ustedes, por eso les digo. Esa es la clave para que puedan aperturar el PDF. Nada, ninguna consulta. Les voy a ir preguntando la siguiente clase. Revisen el tema 2 porque les voy a ir preguntando a cualquiera que esté y voy a tomar en cuenta participación también. Voy a tomar en cuenta. Entonces vayan revisando todo lo que hemos visto hasta ahora y vamos a ir haciendo conmigo el ejercicio, pero voy a ir preguntando para que tengan participación y ganen puntos, ¿ya? Entonces nos veríamos la siguiente clase. Inge, disculpe, Dime. la resolución del ejercicio 5 y 6. La voy a subir en video o si me toma mucho tiempo voy a subir directamente el solucionario para que revisen lo que han hecho. A la plataforma voy a subir, voy a ponerme de acuerdo con Hans para subir a la plataforma. Del tema 1 me estás hablando, ¿no? Sí, Inge. Ya, sí, lo voy a subir. La práctica más ya les puedo asignar. Ya pueden estar haciendo la práctica, número 1. O sea, eso a modo de estudiar. Esa más voy a subir. Tienen que ir revisando. Tienen entonces 2 tareas, ¿no ven? Tienen que imprimir esto
Y para el martes tienen que averiguar el método de FASTATER. ¿No ve? Tienen que hacer como en una plana nomás, averigüen cómo funciona el método FASTATER para la clasificación de cuencas. Tienen que subir esa tarea también, ¿ya? En una plana, máximo. No, ¿hasta cuándo tenemos que subir, Inge? Esa tarea hasta mañana, máximo, para que no se estén acumulando trabajo. Hasta mañana a las 6. ¿Qué tienen? Clases. Hasta el sábado a las 8 de la mañana. Entonces, es igual lo mismo, hasta mañana a las 12 entonces, hasta mañana a las 12 de la noche. Es sencillo, ahorita entren en Google, pongan método FASTATER y hagan un ensayo de una plana, digamos, es facilito. Tienen una hora, aprovechen esta hora de clase que nos falta. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, mañana hasta las 12 de la noche voy a dar tiempo para que suban esta tarea. Avísenles, bueno, que les informen a sus compañeros. Ahorita voy a subir el video también para que vean los otros 2 videos para que se pongan al día sus compañeros. ¿Ya? Entonces nos veríamos el martes, ¿ya? Si no tienen otra consulta, que les vaya bien en sus clases y no se olviden de esta tarea. Tienen que hacer esta tarea máximo hasta las 12 de la noche del día de mañana. Mañana es viernes hasta las 12 de la noche, viernes 20, máximo hasta las 12 de la noche pueden subir esta tarea, ¿ya? En formato PDF nomás, igual puede ser manuscrito, ¿ya? Explican así en esquemas cómo funciona el método FASTATER de clasificación, ¿ya? Pues nos vemos, chicos, que les vaya bien. Chao, y no se olviden de imprimir la hojita para el martes. Chao. Chao, Inge. Hasta luego, Inge.